Muy buenos días. Bien, fui a ver algo de los chicos, Willy cambió la canción, pero está bueno esto de la adrenalina de escuchar cosas que nos impacten, porque nos impacten, y para mí la emoción también de ver a tantos hermanos, como de a poco vamos retomando la alegría de poder encontrarnos en este espacio. También para aquellos que están allí mirando la transmisión, poner en este momento, buscar la guía y la palabra de Dios. Como decía Víctor al principio, estamos en este mes justamente pensando constantemente, siendo el mes de la Biblia, en aquello que es para nosotros la guía, la dirección, la razón que nos dio Dios mismo para poder entender cuál es la verdad. Y yo sé que hoy usamos un montón de tecnología y todo lo demás, pero a mí me sigue gustando tener el papel, ¿no? Es una cosa de viejo, ya sé. Pero el significado de poder levantar en alto como expresión, la idea de levantar en alto la palabra de Dios. Así que vamos a compartir este mensaje que tiene que ver con eso, con la palabra de Dios. Y justamente en la Biblia encontramos la idea de la esencia de Dios, cómo es Dios. Básicamente poder darnos cuenta cuál es para Dios las características más importantes que nuestro Dios tiene. Así como cuando alguien nos quiere definir a cada uno de nosotros, si te conoce, cuanto más tiempo está con vos te puede llegar a definir. Yo sé que en los humanos es difícil, porque a veces ni siquiera nosotros mismos podemos definirnos, pero la Biblia nos permite, la palabra de Dios nos permite claramente encontrar el perfil, las características de nuestro amado Dios. Así que allí en el espacio de la palabra podemos encontrar una de los atributos de Dios, pero es en el cual me quiero centrar en este rato para compartir y para que podamos irnos de este lugar recordando, porque yo sé que cuando lo mencione todos vamos a decir, yo conozco de esto, que es el amor de Dios. Pero me parece que está muy bueno repasar en cada una de nuestras vidas estos principios de la palabra de Dios que son muy básicos. Dios es amor, es la esencia de Dios. Así como cuando vos encontrás en un perfume o algo así, o en una persona y ya usa un perfume, encontrás esa característica, ¿no? O para mí la definición más clara es cuando tenés un bebé en brazo o el olorcito de un bebé es una característica, es inconfundible. Todos acordamos en eso. Bueno, nos tenemos que acordar también que la esencia de Dios es el amor. Pero me gustaría que rápidamente podamos repasar qué tipo de amor, ¿no? Porque en general pensamos constantemente en esta idea del amor, pero como humanos tenemos conceptos a veces quizás equivocados. En el principio, allí en el Génesis, en la palabra de Dios, vamos a encontrar a este Dios que creó todas las cosas, lo que llamamos generalmente la idea de el Dios creador. Y allí vemos que la palabra dice, en el principio Dios vio que todo iba creando, y siempre repite la palabra, y vio que era bueno. Muy bien ahí el coro, y vio que era, ¿saben por qué? Como le digo yo a los chicos, porque Dios no hace cosas malas. Y allí encontramos esa característica del amor de Dios que tiene que ver con la bondad, con lo bueno. Cuando hoy en estos tiempos encontramos tantas personas que dicen amar, pero el amor es dañino y es hasta maligno. Así que esta característica me gustaba subrayarla. Dios es bueno y desde el principio ha sido bueno porque ha creado todas las cosas impresionantes, como siempre decimos.
Y allí lo encontramos a Dios creando todas las cosas y por último creando al ser humano. Eso que somos vos y yo. Y dice la palabra de Dios, lo dice la palabra, no lo digo yo ni lo decimos nosotros, dice Dios que es para Él su mayor creación. Que vos y yo, el ser humano, somos su mayor creación. Y que todo lo creado, lo que Él creó, es para ponerlo a servicio de nosotros que somos su mayor creación. Creación única, especial, irrepetible. Cada uno de nosotros para Dios somos únicos, especiales, irrepetibles. Dios no hizo clones, sino que características que puso en cada uno de nosotros. ¿Y para qué lo creó? Podríamos charlar mucho, pero básicamente esto, ¿para qué creó a ese ser? Para que pueda tener una relación vincular de amor con Dios. Esa es la esencia de la creación de cada uno de nosotros. Un amor que se vincule, alguien que se relacione con el Dios poderoso. Y ahí si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta, es decir, todo el poder, toda la magnificencia, pero queriendo tener un vínculo de relación de amor conmigo que soy nada y con vos que somos tan pequeña cosa. Es increíble, ¿no? Pero es real, y es así. Y debemos recordarlo y tenerlo clara en nuestra mente. Pero, ¿saben qué? En esa relación vincular de amor, Dios probó a esa creación para comprobar justamente si su amor era respondido o correspondido. Cuando nosotros amamos a otra persona, queremos también percibir si esa otra persona siente lo mismo o no. Y Dios, allí en el Edén, se ve claramente que quiso hacer esa comprobación y la criatura, el ser humano, hombre, mujer, creación de Dios, le fallaron. Eso está claro. ¿Y saben qué? Ahí vemos también la impronta de amor de Dios. A diferencia de lo claro que haríamos cada uno de nosotros, vos y yo, de descartar esa creación que se hizo con un propósito, lo que Dios hizo fue rápidamente y desde ese momento tener en su corazón y en su mente la idea del rescate de su creación, de la restauración de ese ser caído que somos vos y yo. El pecado entró, es cierto, la palabra lo muestra, otra característica que se ve en toda la palabra de Dios, la cual no debemos dejar de mencionar. Estamos muchas veces hablando de un evangelio hueco, vacío, sí, nos encanta hablar del amor de Dios, pero no dejemos de mencionar que la palabra dice claramente que el pecado entró y el pecado está en cada uno de nosotros y el pecado es lo que nos condena y que es necesario tener una restauración de esa situación. ¿La podemos lograr nosotros? No, claramente no. Y por eso encontramos ahí que Dios, por amor, fue preparando todas las cosas. Así que quiero comentar rápidamente una muestra clara, hay muchas en la palabra, del amor, de la dimensión de la expresión del amor de Dios. Y tiene que ver con lo que pasó con Isaac, el nacimiento de Isaac. Y que para mí es como un relato de un gran milagro, así como Gustavo nos compartía el milagro que Dios hizo en su vida. Acá encontramos un gran milagro de Dios. Abraham era alguien que Dios lo había tenido en cuenta, pero no tenía descendencia, no tenía hijos. Y Dios le decía que de él iba a salir una nación grande, pero sin descendencia era imposible. Llegado a los 99 años, Dios le habla y le dice que de él va a salir una gran... pero no tengo descendencias, para hacerlo, lo simplifico. No tengo hijos, no hay descendencia de mí, ¿de dónde va a venir todo ese pueblo que Dios le decía? Eso era como se imaginaba en ese tiempo la idea de poder desarrollar una gran población. Pero sin embargo, ya en el capítulo 18, se le aparece allí, un poco antes, a Abraham,
Tres personas que aparecen, dice que él estaba tranquilo, lo que sería el umbral de su casa, y aparecen 3 personas y empiezan a reafirmar ese pacto que Dios le había dado a Abraham. Y que de Abraham saldría justamente una gran nación. Y allí Dios le reafirma esta idea: ya no te vas a llamar más Abraham, sino te llamarás Abraham, o sea, justamente padre de multitudes. Padre de multitudes y no tengo descendencia. Y esas 3 figuras que aparecen allí le vuelven a recalcar esta idea: mirá, Sara va a engendrar un hijo. ¿Y se acuerdan el pasaje? Lo relato rápidamente. ¿Qué hizo Sara? Estaba en otro lugar. Dice que parece que fue tan fuerte que se escuchó de todos los lugares la carcajada de Sara. 2 ancianos, ¿y qué van a tener hijos? Y bueno, claramente Dios empieza a cumplir el pacto. Uno de los que estaba ahí le dijo, versículo 19, me voy a tener que poner los anteojos, dice: ten seguro que volveré a ti, y conforme al tiempo de gestación, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Y saben qué? La promesa de Dios empezó a cumplir allí desde los tiempos, y se cumplió. Y al tiempo de gestación nació Isaac. Y ese niño fue creciendo. ¿Se imaginan? Entre la sorpresa, la alegría, el reconocer que Dios es todopoderoso, porque solamente Dios podía hacer ese milagro, de cómo Abraham y Sara, entre todo eso, estaban viendo crecer a ese niño, y que sabían que de allí vendría una gran nación. Pero llega el capítulo 22 de Génesis, que quiero leer textual. Dice: después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el holocausto y se dispuso a ir a un lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a su siervo, y quiero hacer un pequeño punto acá, le dijo a su siervo: imagínense todo el periodo de angustia de Abraham en ese tiempo. Cuando lo escuchaba a Gustavo pensaba en eso. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido situaciones, tiempos de angustia, donde por la mente nos pasan tantas cosas? ¿Qué cosas le habrá pasado por la mente a Abraham en ese momento? Tenía que ir a sacrificar a su hijo, a su unigénito. Y le dice a sus criados, a sus siervos: esperen aquí con el asno y el niño, y yo iré hasta ese lugar. Allí lo adoraremos y luego lo volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo, y luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: aquí está el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Como cualquier niño se debe haber dado cuenta, o quizás no, en esa inocencia, de lo que estaba pasando. Pero la realidad es que ellos estaban acostumbrados que para que hubiera un sacrificio tenía que haber allí un animalito, un cordero, y no estaba. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Luego acomodó la leña y, atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano
y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pero no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero, trabado con los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre: el Señor proveerá. Porque eso es que por eso es que aún hoy se dice: en un monte del Señor, el monte del Señor proveerá. Podríamos hablar en este momento tantas cosas de toda esta situación, podríamos sacar tantas enseñanzas, pero lo que quiero puntualizar es que encontramos allí el amor de Dios sobre todas las cosas. Un amor quizás distinto al que nosotros muchas veces apuntamos, que es el amor vinculado al sacrificio. Pero también encontramos el profundo amor de Dios, no permitiendo que un niño fuera sacrificado. No está en la esencia del amor de Dios eso. Si bien fue probado allí Abraham y él respondió, Dios detuvo en el momento exacto aquella situación. Dios, que es amor, no permitiría que Abraham justamente sacrificara a su hijo Isaac. Pero este relato que está en la Biblia y hace tantos años fue el preludio justamente de lo que vendría a futuro, de una situación de rescate justamente que tenía que ver con algo mucho más grande que lo que pasaba con Abraham e Isaac, que es el rescate tuyo y mío. Ese rescate que, como te dije al principio, estaba dado en la mente de Dios para restauración de su creación caída. Dios, en ese caso sí, como Padre, dio lo más costoso, a su propio Hijo. Dios dio su propio Hijo para sacrificio por cada uno de nosotros. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El precio justamente del rescate fue pagado no con monedas ni nada, sino con amor. Primera Pedro 1:18 al 20 dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, con la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en los últimos tiempos por amor a ustedes, por amor a todos nosotros. Sabemos que el amor de Dios es un amor sacrificial. No tiene que ver con el amor que muchas veces escuchamos tan pegajoso y otras cosas. Es un amor sacrificial. Es un amor capaz de dar, porque realmente es profundo. Primera Juan dice exactamente allí: en esto se mostró, Primera Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para que con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Así que yo quiero preguntarte en esta mañana, si estás en este lugar y si realmente entendiste el valor y el concepto del amor de Dios y la dimensión de su amor para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros no tenemos otra cosa, como decía Gustavo, que de alguna manera arrodillarnos y decir: Señor, no hay otra forma.
que yo pueda disfrutar de la salvación si no es por tu amor. Muchos de nosotros ya conocemos, palpamos, sabemos, empezamos a aprender lo que es los beneficios del amor de Dios. Pero quizás vos estés acá y no estás todavía averiguando, pensando. El amor de Dios es sacrificial. Y tanto fue el sacrificio que dio a su propio Hijo, a Jesucristo, que fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener vida eterna. Si creemos en Jesús, si crees en Jesús, tenés vida eterna. Algo no que termina con esta vida en este parámetro, sino que tiene que ver para la eternidad. Esa es la gran diferencia del amor de Dios. El amor de Dios nos provee una vida eterna. Dimensión del amor de Dios. Su amor es tan grande para con nosotros que dice en el Salmo 103:11, su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Impresionante. Hablábamos de Dios como creador, es inmenso, pero tan grande e inmenso como toda esa creación, dice Dios en su palabra, que es el amor que tiene por cada uno de nosotros. Pero dice, su amor por quienes le honran es tan grande e inmenso. Ahí viene la pregunta para cada uno, en cada una de nuestras vidas, si conocemos a Dios, si lo conocemos a Él. Honramos día a día a Dios en nuestras vidas. Vos que quizás estás acá en este lugar y todavía no tomaste una decisión por Jesucristo, quizás decís, bueno, pero yo me hago bien, pero sinceramente, honramos a Dios solamente de una manera podemos honrar esa situación que es Dios. Porque el amor, en definitiva, es una respuesta que se aprende. Esta frase la tengo como cabecera, porque es así. Si no disfrutamos del amor de Dios, no podemos dar amor. El amor es una respuesta que se aprende. No podemos dar lo que no tenemos. Romanos 5:5 dice, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu de Dios ha derramado su amor en nosotros, pero debe crecer cada día más. Debemos permitir que el Espíritu de Dios permita que ese amor inunde cada vez más nuestras vidas, para poder así mostrar a otros el amor de Dios. Es casi como incomprensible pensar en un hijo de Dios y no ver gestos de amor. ¿Por qué? Porque el amor es una respuesta que se debe aprender. Quizás aprendemos el amor cotidiano de los que nos rodean, necesitamos el amor de nuestros padres, pero muchas veces eso no está, no existe. Debe haber en este lugar un montón de ustedes que quizás crecieron sin un verdadero amor. Pero cuando Jesús llega a la vida de cada uno de nosotros, como aquel que es el Espíritu que transforma, y cuando somos hijos de Dios, el amor del Padre empieza a transformar todo eso en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos, para ir terminando, cómo sabemos que el amor de Dios crece en nosotros? 1 Juan 2:5 dice, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por eso sabemos que estamos en Él. Obedecer la palabra de Dios justamente hace la gran diferencia. Y nos perfecciona, como dice este texto, en el amor de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, Dios justamente nos perfecciona en su amor. Efesios 5:2 dice, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Ese es el tipo de amor que Dios
como Padre, quiere que podamos irradiar. ¿Cómo es el amor de Dios? Es sacrificial, como dijimos. Hebreos 13:16 dice: no se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Cuando el amor de Dios va inundando nuestras vidas, no podemos no ser sensibles a la necesidad de los demás. El amor de Dios empieza a inundar nuestra vida y por lo tanto, como el amor de Dios es sacrificial, también nosotros debemos empezar a vivir de esta manera. Por eso la promesa de la palabra de Dios, para terminar, dice que su amor es permanente. Y nos encanta haber hecho este recorrido rápido de las Escrituras para irnos de este día, en esta mañana, ratificando en nuestra mente y en nuestro corazón que el amor de Dios es permanente. No hay nada que vos y yo podamos hacer por el cual Dios nos deje de amar. La idea que como Padre quiere que hagamos las cosas bien, pero no hay nada que haga que Dios no nos deje de amar. Ya ha dado prueba constante en la palabra de Dios, queda claro. La promesa de la palabra de Dios es permanente. 2 Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, regocíjense, o sea, alégrense. Perfecciónense, o sea, tendamos a la perfección. Consuélense. Sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Dios quiera que la palabra de Dios inunde nuestros corazones en este día, para que realmente dejemos de lado tantas cosas que son cotidianas, triviales, y que lo que se perfeccione en cada una de nuestras vidas es el amor de Dios, porque la esencia de Dios es el amor. Y como puse en el título del tema de hoy, la diferencia, el amor, mejor dicho, es lo que hace la diferencia. Pero no cualquier amor, el amor de Dios es lo que hace la diferencia. Y lo que va a hacer la diferencia entre el pueblo de Cristo en la congregación de la Puerta Abierta es el amor de Dios, que esté cada día más profunda a través del Espíritu Santo de Dios. El amor de Dios está mostrado en toda la Biblia, pero también pensando en este tiempo que ahora vamos a tener, que es la Cena del Señor. Es también el amor, es necesario que pueda recordar. Alguien que ama y no recuerda del otro no tiene mucho sentido. Así que vamos ahora a participar de la Cena del Señor. Guillermo va a orar por los símbolos. Pero después de lo que escuchamos de la palabra de Dios, ¿qué vamos a estar haciendo en este instante? Recordar y celebrar a través de estos sencillos símbolos lo profundo del amor de Dios por cada uno de nosotros, la transformación que ha ido haciendo el Señor en nosotros y que va a seguir haciendo. El que ama tiene y debe recordar. Por eso el Señor nos dejó este símbolo para conectarnos de esta manera. Así que vamos a participar en este día. Tomate ahí en ese lugar tu tiempo, tu espacio para pensar cómo está tu corazón. Recuerden que la palabra dice que debo participar, ¿sí? No perfecto, pero si hay algún pecado o algo, entregárselo en momentos al Señor para que puedas participar, como dice la palabra, dignamente. Guillermo, ¿querés orar por los símbolos? Señor, ahora nos ponemos de acuerdo en tener memoria, en recordar a Jesús, el Salvador, quien instituyó este tiempo de la cena. Tomamos el pan, el símbolo del cuerpo de Jesús,
subido a la cruz del Calvario y entregado allí por cada uno de nosotros. Y tomamos de la copa el sacrificio de su sangre, aquella que limpió nuestros pecados. Así que en este momento, Señor, tenemos memoria y recordamos a Jesús el Salvador.